reemplazar todos estos elementos para obtener pues estos momentos torsores. ¿Y para qué sirve el momento torsor? Para dimensionar pues, la palanca, todos esos elementos, ¿no? Porque el torque, por ejemplo, si queremos dimensionar o queremos calcular el diámetro y longitud de palanca, vamos a utilizar el momento torsor. Por ejemplo, en el caso concreto de estas máquinas de cadera corta que son los tornillos, el momento total aplicado al sistema, porque en el sistema está la tuerca tornillo y está la quisionera, entonces el momento total va a ser esto, M1. Entonces lo que tenemos que calcular, la longitud de palanca va a ser con este momento torsor, ¿no? M1. Y vamos a calcular también el momento vamos a calcular el diámetro de palanca con este momento total, porque no solamente es el momento del usillo roscado con la tuerca, ¿no? Sino que hay que sumar todavía el momento de la quisionera, que es este F1 de 1 dividido entre 2. Lo estoy poniendo aquí, diámetro medio de la quisionera, F1, coeficiente de rozamiento, ¿no? Y la carga es Q, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que estamos aplicando es también las fuerzas friccionales que hemos desarrollado en dinámica. En dinámica a esas fuerzas friccionales le llamamos fuerzas disipativas friccionales. No sé si recuerdan. Es fuerzas disipativas friccionales. Hemos aprendido inclusive a calcular, ¿no? Para este caso concreto va a ser pues la carga o el torque por el coeficiente friccional. Porque entonces, es decir, la carga multiplicada por el coeficiente friccional, eso significa el torque normal por el coeficiente de fricción, ¿no? Eso es. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular, utilizando estos momentos torsores totales, aplicando o sustituyendo en la ecuación básica que hemos escrito, la fuerza de accionamiento menos el torque de accionamiento menos el torque resistente. Aquí reemplazamos todos esos elementos y calculamos la relación de transmisión, que es esto. Si nosotros quisiéramos accionar con un motor eléctrico o con un motor de otro tipo, pues tendríamos que determinar esta relación de transmisión, ¿no? Ya. Y finalmente lo que hacemos es esto para determinar la potencia, pues sabemos bien que la potencia es la carga por la velocidad dividido entre los coeficientes correspondientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, potencia, ya hemos hablado en tantas ocasiones, es cuánto trabajo realiza la máquina en un determinado tiempo. Eso es potencia. Matemáticamente expresando, tenemos aquí que para calcular la potencia, pues, utilizamos la carga total, multiplicamos por la velocidad y dividimos entre 60, 75 y dividimos entre el rendimiento total. Y esto va a estar expresado en kilovatios, ¿no? O en CVs, la ecuación 917, ¿no? Ahí tenemos la potencia del motor, el rendimiento total, pues se puede calcular tomando en cuenta los rendimientos parciales de cada uno de los sistemas, porque el rendimiento del usillo vemos aquí en la elevación, en el descenso, lo mismo de la quisionera en la elevación, en el descenso. Tomando en cuenta todos esos factores, pues nosotros podemos calcular el rendimiento total, ¿no?
Entonces, para calcular el diámetro del núcleo, por ejemplo, del lucillo, tenemos que utilizar una tensión indicada o tensión reducida por encima de 100 grados, ¿no? Entonces, realmente para trefilar, por ejemplo, está por encima de 500 grados. Que un material se detenga porque no ha hecho una buena fricción del rodillo con el material que está transportando es muy peligroso. Entonces, por eso, el accionamiento en este tipo de industrias tiene que ser individual, como estoy mencionando aquí. El accionamiento puede ser individual si cada rodillo está equipado con un motor individual. O también puede estar equipado un conjunto de rodillos grupalmente, ¿no? Si el motor de accionamiento para una cantidad determinada de rodillos. En las tallas curvas se reemplazan los rodillos con cuerpos cónicos, con superficie rectilínea. Quiero decirles, Alexis Pablo Arias está explicando un video. Por supuesto que los rodillos se fabrican normalizados y su diámetro varía en longitud y resistencia. Más o menos se fabrican los rodillos en estas dimensiones. Alexis Pablo Arias. 60, 70, 89, 108, 133 milímetros. Y sus longitudes pueden variar entre 100 milímetros. Bueno, entonces vamos a continuar. Le he cortado a Pablo Arias porque estaba escuchando un video, seguramente de una clase de rodillos. Parece que en esa clase estoy hablando yo, no sé. Pero de todas maneras perjudica la clase, ¿no? Tienen que estar atentos, estamos en la clase en otro tema. Ya. Entonces, le he cortado a Alexis Pablo Arias, ¿no? No podemos escuchar eso. Ya. Vamos a continuar entonces. Lo que estuvimos hablando era del tema este, de cómo determinar el diámetro del núcleo del lucillo. Pues para eso utilizamos la tensión indicada o tensión reducida, que ustedes han estudiado en elementos de máquinas y también han estudiado en resistencia de materiales, ¿no? La tensión indicada, pues, entonces, como decíamos, la tensión reducida indicada, estas relaciones matemáticas ustedes pueden encontrar en el texto base de la materia, que es Máquinas de Elevación, del autor Helmut Hermes. En Helmut, estamos aquí, lo que hemos hecho es utilizar lo mismo. Helmut utiliza estas tensiones indicadas como raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 4t al cuadrado, menor o igual, tiene que ser menor o igual a 1000 hasta 1500 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, eso es para accionamiento ligero, se puede utilizar entre 800 y 1000 kilogramos centímetro la tensión admisible. Y para solicitaciones pesadas entre 600 a 800 kilogramos centímetros. ¿No? Entonces, por supuesto, aquí no estoy haciendo mucho detalle sobre cómo reemplazamos qué es tensión sigma
que es tau. Se supone que aquí la sigma, sabemos de que es una tensión normal o tensiones normales, y tau son tensiones tangenciales. La tensión normal es perpendicular a la sección que queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, la tensión normal en los husillos del tornillo, del gato de tornillo, sería la tensión normal sería la carga dividido entre la sección. Puede ser tracción o compresión, eso depende cómo está trabajando el husillo. Si está trabajando a compresión o tracción. Porque ya como al inicio hablamos, en estos gatos de tornillo puede trabajar a compresión o a tracción el husillo roscado. Y eso, ¿cómo podemos saber si trabaja tracción o compresión? Pues dependiendo cómo está sujeto el elemento de sujeción de la carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, si retornamos a nuestra figura, todos estos dibujos que tenemos aquí, si la carga está en la parte superior, por ejemplo, aquí de este husillo, o podemos mostrar la otra, que es donde está la carga. Aquí, por ejemplo, se supone que aquí el husillo roscado, o sea, el tornillo de esta primera figura, va a trabajar pues a compresión, ¿no? A compresión. Y en este caso el husillo roscado, es decir, el tornillo de este gato tipo tijera, gato de tornillo tipo tijera, está trabajando a tracción. Cuando se carga, pues estos tratan de separarse, estos elementos tipo tijera. Entonces, este husillo roscado pues trabaja a tracción y este husillo roscado trabaja a compresión. Entonces, ahí que en este cálculo que nosotros hacemos, que al final, cuando se reemplaza en esta ecuación, ya sea tracción o compresión, va a ser siempre positivo porque estamos elevando al cuadrado, ¿no? Y, por supuesto, la tensión torsional, pues esta tensión torsional, pues se supone que está actuando en el plano de la sección del tornillo, en la sección perpendicular, por supuesto. Y ahí está el tau. Entonces, ese tau nosotros, ¿cómo calculamos? Como el momento torsor dividido entre el módulo de tensión torsional, ¿no? Si ustedes quieren, podemos utilizar el pizarrón que hemos hecho hace rato. Aquí está. Aquí, por ejemplo, podemos esta sección, la tensión indicada, o también se llama tensión reducida, o también tensión total, ¿no? Entonces, esto es raíz cuadrada de sigma al cuadrado más, estamos utilizando el texto, y en el texto de Helmut Ernest se utiliza pues el coeficiente 4, tau al cuadrado, así. Sigma puede ser, como les dije, más o menos la tensión de compresión o tracción, es la carga dividido entre pi de sub 0 al cuadrado dividido entre 4.
4, ¿no? Y tau, por supuesto, tau, vamos a hacer en el lado derecho también. Tau es la tensión tangencial, y eso podemos escribirlo como momento 1, momento torsor máximo, dividido entre pi de sub 0 al cubo, dividido entre 16. ¿No? En todos estos casos, pues está mal escrito, es la tensión indicada, pues la tensión reducida, las unidades son kilogramos centímetro, ¿no? No es kilogramos barra, ¿no? Esto de kilogramos barra dividido entre C está mal. Ahí está escrito así, pero siempre podemos equivocarnos al hacer la transcripción. Entonces eso es. Entonces nosotros utilizamos esto para calcular el diámetro, ¿no? Aquí reemplazando, pues seguramente reemplazando va a estar expresado la tensión indicada como raíz cuadrada de Q sobre pi de sub 0 al cuadrado sobre 4, todo esto elevado al cuadrado, más, que esto es más menos, ¿no? Pero elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, más 4 por tau al cuadrado, va a ser m1, se divide entre pi de sub 0 al cubo sobre 16 al cuadrado, y esto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, ¿no? Entonces, esa tensión admisible está estableciéndose también en función del tipo de trabajo que van a decir las gatas de tornillo. Por ejemplo, para accionamiento manual, y un acero del acero alemán ST Steel 5011, se puede elegir esa tensión admisible entre 1000 hasta 1500 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Centímetro cuadrado. Entonces, por supuesto, estamos estableciendo también que para accionamiento ligero se puede utilizar el sigma admisible, este accionamiento manual. Para accionamiento ligero se puede utilizar entre 800, tiene que ser menor o igual, esto también menor o igual. Mejor dicho, sigma admisible está bien. Está bien así, sigma admisible entre 1000 y 1500. Esto kilogramos por centímetro, ¿no? Kilogramos por sobre centímetro cuadrado. Esto nos hemos equivocado, ¿no? Esto no es sigma, no es momento, ¿no? Nos hemos equivocado, no puede ser así. Esto es tensión. Esto es dividido entre centímetro cuadrado, ¿no? Lo mismo aquí. Ya, ahora sí, entonces, como les digo, lo mismo para solicitación pesada, pues solicitación ligera. Para solicitación pesada, entre el sigma admisible puede ser, pues, entre 600 hasta 800 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora sí. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Por supuesto que de ahí nosotros nos va a salir el de sub 0, ¿no?
seguramente raíz cúbica, alguna cosa así, ¿no? Raíz. De aquí despejamos, reemplazamos todos estos elementos, elevamos al cuadrado, esto lo mismo al cuadrado, que es 16, ¿no? Por si acaso. Entonces, haciendo los arreglos correspondientes, nosotros vamos a utilizar una técnica que va a ser igual pues a esta tensión indicada. Vamos a multiplicar por un coeficiente K, multiplicado por algo, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer ya en el momento que calculemos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar el diámetro, um, en la longitud de palanca también podemos calcular la longitud de palanca. La longitud de palanca podemos calcular tomando en cuenta eh, el momento torsor y, por supuesto, las otras dimensiones lo mismo. Para la carcasa también podemos utilizar esta misma relación de tensión indicada para determinar la carcasa o el soporte. Podemos hacer uso de esta ecuación matemática de la tensión indicada o tensión reducida, haciendo uso de la tensión ¿no? de la tensión normal o la tensión contracción o compresión o la tensión torsional. Para un cálculo rápido también se puede utilizar otras técnicas. Cuando el torque es mayor, pues podemos dejar de calcular con la tensión normal y hacer un cálculo rápido. Pues creo que de esa manera nosotros podemos calcular todos los elementos correspondientes de la máquina. Es decir, todo lo que hacemos es determinar, en primer lugar, primero determinar el diámetro. El diámetro o las dimensiones geométricas del husillo roscado. Eso es lo que hacemos. Luego determinamos las dimensiones, determinar las dimensiones geométricas del husillo roscado, determinar las dimensiones geométricas de la tuerca. 3, determinar las dimensiones geométricas de la palanca de accionamiento. 4, determinar las dimensiones geométricas de qué? Del soporte o carcasa. ¿No? O sea, soporte del tornillo. ¿No? Y pues dentro de eso pues todavía tenemos todavía a las cuarto, quinto, determinar las dimensiones geométricas de la quisionera.
quisionera. ¿No? Entonces, tenemos ahí determinamos las dimensiones geométricas de la quisionera, ¿no? En otras palabras, pues, básicamente, si nosotros hacemos un análisis, el gato de tornillo está compuesto de dos elementos. El tornillo, si nosotros podríamos dibujar un tornillo cualquiera, sería así. Un tornillo cualquiera, lo que tiene una cabeza un poquito más pequeña para que nos entre. Bueno, tenemos ahí básicamente ¿no? Esta es la carcasa, pues el soporte, la carcasa, ¿no? Esta es la tuerca, esta es la tuerca, y esta es la cabeza del tornillo. Lo que nosotros hacemos es volar la cabeza del tornillo y poner ahí una cabecita que se llama quisionera, ¿no? Aquí lo que hacemos es poner una cabecita. ¿Y eso para qué? Para que tenga unas ranuras aquí y no gire la carga que estamos elevando juntamente con la cabeza del tornillo. Entonces lo que se hace es poner, para evitar ese problema, pues se pone una quisionera. Entonces aquí ya se hace volar esta cabecita.
¿no? Ya no se lo hace liso. Y pues hacemos esto. Una cabecita así redonda. Y pues la quisionera se vería de esta forma. Así, así. Esto corrugado para que no gire. Entonces, eso, a veces la mano no siempre está muy adecuada como para hacer los dibujos, pero como se hace a mano alzada, hay que tener buen pulso. Entonces, esto es así. Aquí, por supuesto, se pone también un tornillo, en fin, para sujetar. Entonces, sería la quisionera. Entonces, básicamente, eh, por supuesto que aquí le falta todavía la rosca del tornillo. En la parte interna de la rosca, el tornillo. Así. Entonces, este es más o menos el dibujo. Este es el soporte, la tuerca y el tornillo, el lucillo roscado. Lucillo roscado. Y si ustedes quieren, le ponen pues más bonito y le ponen números, ¿no? A cada uno de los elementos. Serían las partes componentes. Este sería 1. 1, este sería 2. Este sería 3. Este sería 4. Por supuesto que hay todavía más elementos, ¿no? Eso, más elementos componentes del arte del tornillo, como aquí, por ejemplo, tiene que haber una tuerca que sujete para evitar la salida del tornillo de la tuerca, pues tiene que haber aquí una volanda, ¿no? Una volanda, aquí tiene que tener un tornillo sujeto, un tornillo sujetando, ¿no? Aquí tiene que venir el tornillo, hueco, rosca, en fin. Lo mismo aquí, para evitar de que gire inadecuadamente la quisionera sobre la cabeza del tornillo, pues tiene que haber un perno. Entonces son las otras partes, ¿no? En líneas generales, esta lagarta de tornillo estuviera compuesta de estos 4 elementos. Tenemos ahí el cuchillo roscado, la tuerca, el soporte, la quisionera, y por supuesto podemos seguir poniendo todavía aquí más otros elementos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en el cálculo es determinar básicamente todas estas dimensiones geométricas, ¿no? Si va a ser accionado, pues incluso puede tener una caja reductora, un motor, ¿no? Si hacemos una gata de tornillo accionada, ¿no? ¿No? Tendría que tener. Entonces, para eso nosotros calculamos la relación de transmisión I, ¿no? Porque esa ecuación que hemos escrito P es una ecuación muy importante, P por L, la longitud de palanca por I por el movimiento total, es igual a Q por R1. Aquí, por ejemplo, no, R1 sería pues el diámetro donde está actuando la carga, ¿no? Aquí es la carga está actuando sobre la quisionera. Entonces R1 sería más o menos esto, diámetro, el diámetro medio dividido entre 2, ¿no? Eso ya lo vamos a hacer el día que estemos haciendo el cálculo para determinar todos estos parámetros importantes de las cats de tornillo. Entonces, creo que serían los aspectos más importantes que nosotros tenemos que calcular
Una vez que terminamos de hacer los cálculos, pues hay que dibujar, ¿no? Entonces, dibujar, hacer un plano general, un plano de, por ejemplo, este puede ser el plano general que estamos viendo aquí, en corte, ¿no? De este plano general, pues hay que hacer los planos de despiece de cada uno, de la carcasa, de la tuerca, de los diferentes elementos mecánicos, incluso del cuchillo, porque la rosca, pues el tornillo, pues como les digo, pues va a ser un tornillo especial, por supuesto, que va a tener unas dimensiones geométricas y una rosca también adecuada. Pues hay diferentes tipos de roscas, la rosca Whitworth, la rosca trapezoidal, las roscas cuadradas. ¿Qué rosca utilizar? Pues eso depende de las decisiones que tomemos, porque cada tipo de rosca tiene sus ventajas y desventajas. ¿No? La rosca Whitworth, por ejemplo, pues tiene la desventaja de que es muy lenta. Nosotros rotando vamos a avanzar poco, pero si utilizamos una rosca trapezoidal, yeah, o una rosca así de características de avance mucho más adecuadas, entonces vamos a tener un rendimiento más elevado. Sin embargo, de eso el desgaste pues, está también en función de la geometría de los dientes. Todos esos aspectos hay que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en estas gatas de tornillo que se utilizan para elevar los automóviles y hacer el recambio de llantas, pues la rosca del tornillo es Whitworth, ¿no? Sin embargo, de eso ahí tiene una palanca que ponen al lado, que nosotros podemos accionar de manera rápida. Entonces, en este gancho de tornillo, por ejemplo, es bien lento el avance. Sin embargo, de eso, pues, creo yo de que para las necesidades y aplicaciones que tiene, pues, creo que es la más apropiada, ¿no? Ya, ¿qué más hablar sobre esto? Creo que en líneas generales, aquí estamos haciendo una representación muy rápida de los elementos. La base principal del cálculo de las gatas de tornillo es la relación matemática de la segunda ley de Newton, con el enfoque este que hemos ido explicando, donde las fuerzas inerciales no se toman en cuenta. Esto mismo se puede escribir utilizando, para que lo vean aquí, Lagrange, podemos escribir la ecuación matemática de Lagrange también. ¿No? Las fuerzas generalizadas aquí, por ejemplo, si el movimiento es unidireccional, pues directamente nosotros podemos escribir haciendo movimiento, digamos, si es el eje Y o X, por decir, este es el eje X, por decir, o eje Y, como ustedes quieran llamarle, eje X. Entonces aquí va a ser X punto menos derivada parcial de T con respecto a X, y esto es la fuerza generalizada en el eje X. Pero sin embargo de eso, esto es sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí también, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, aquí esta sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, como la velocidad es constante, suponiendo que la velocidad es constante, que x punto es igual a una constante, o si es angular, porque aquí estamos utilizando un ángulo, constante, digamos que el espacio angular sea phi punto,
Entonces, la derivada de x punto respecto al tiempo es aceleración lineal, x dos puntos, esto es 0. Y si derivamos una velocidad angular a phi punto respecto al tiempo, también esto es 0. Entonces, el lado derecho de la ecuación de Lagrange es 0, es igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Estas sumatorias de las fuerzas en el eje X, para el caso concreto del estudio que estamos realizando, el estudio de las gatas de tornillo, estas fuerzas son momentos torsores, porque hay que entender que la ecuación matemática de Lagrange, en su forma general, así como estamos escribiendo, no sé si recuerdan de la materia de dinámica, pero para recordar, pues los estoy escribiendo así. Esto es igual a FQR. Entonces, aquí tenemos que la masa por la aceleración igual a la fuerza, y esto es el momento inercial por la aceleración angular igual al torque. Es decir, las dos ecuaciones de Newton, en su forma tradicional, representan la única ecuación, donde en general FQR representa ya sea la fuerza o el torque. Entonces, por esa razón, nosotros aquí, si hacemos el movimiento en el eje X, esto va a ser momento torsor, y tomamos en cuenta que es la relación o la relación entre el movimiento angular del tornillo y la tuerca, ¿no? Entonces esto va a ser torque, momentos torsores. ¿No? Entonces, de ahí que resulta lo mismo lo que estamos haciendo, ¿no? Para fuerzas, como las fuerzas inerciales son 0, pues vamos a hacer también que, si ustedes quieren, utilizan también la ecuación de Lagrange, ¿no? Para hacer esta reducción, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Esto viene, pues, de esta sumatoria de fuerza en el eje X, de los torques. Ya. Entonces, quedamos en eso, no sé, se nos ha pasado el tiempo. Entonces, no se olviden, el día de mañana tenemos examen presencial en aula 691. ¿No? No se retrasen porque vamos a empezar exacto a las 11:15 hasta la 1:30. Posiblemente sean 3 preguntas, ¿no? De todo lo que hemos avanzado. Una pregunta de desarrollo y 2 preguntas que no van a ser muy complejas. Entonces, esta pregunta larga, que va a ser la primera, pues, va a tener un puntaje más elevado, los otros un poco menos. Por decir, la pregunta más importante va a tener 50 puntos y las otras preguntas pequeñas van a tener otros 50 puntos, es decir, la mitad van a costar. Entonces, bueno, quedaremos en eso y nos estamos viendo el día de mañana, jóvenes. No sé si tienen algo que preguntarme. Debería preguntarles qué dudas han tenido respecto al trabajo que han hecho. También alguien me llamó, pero solamente para indicarme cómo va a enviar, en qué formato. Entonces les dije que mandaran en un formato digital mejor, no a mano, porque eso de mano a veces no siempre se escribe de manera adecuada, con buena letra, entonces, y a veces escriben con lápiz y no se nota bien, y manden pues en PDF, ¿ya? No manden en Word, porque cuando mandan en Word se desconfigura, no aparecen las ecuaciones matemáticas, todo desaparece.
Ya, entonces quedaremos en eso, jóvenes. No sé si alguien tiene algo que preguntar. Entonces, Inge, buenos sí, días. sí, Quería consultarte sobre el examen. sí, adelante. ¿Nos va a dar todos los datos necesarios para no estar recordando coeficientes necesarios, Inge? No, no, es, eso de los coeficientes, todo eso, pues pueden llevarse mm, todos los datos que se tienen, pueden hacerse una tablita de coeficientes, pero eso no significa que tienen que transcribir las ecuaciones matemáticas, ¿no? Porque eso se supone que tienen que saber. O sea, todas las tablas que se tienen en el texto, o en los libros, o coeficientes friccionales, diferentes tipos de coeficientes, por ejemplo, en el cálculo de, de los cangilones hay coeficientes de todo tipo. En Cangilones se utilizan mucho las tablas del texto. Esas tablas sí se pueden llevar, pues así, como hay una memoria, ¿no? No es necesario que sepan de memoria eso, ¿no? Pero las fórmulas, las ecuaciones, no, ¿no? Porque si no, no estuviéramos dando examen. Se supone que eso tienen que saber, ¿no? Y en algunos casos, pues si algo dudan o alguien me dice en la misma clase, en el mismo examen, eso no recuerdo, me lo puede escribir en la pizarra, yo se los escribo, no hay problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando digo se llevan formularios, se llevan todo el texto, no me decía. Eso no es así, ¿no? Si no estuviéramos dando examen. Entonces, además, todo el desarrollo matemático que hemos hecho de las fórmulas, todo eso, pues creo que ha sido bien claro. Esto mismo que estoy escribiendo hoy el día, eso es lo que se hace en toda esta primera parte de transportadores. Estamos utilizando el principio de D'Alembert. Entonces, eso que hemos en esta pisada, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy utilizando aquí? ¿Qué es esto? Esta ecuación matemática que he escrito aquí, este es el principio de D'Alembert. Todo esto. Este es el principio de D'Alembert. Esto también, el principio de D'Alembert. Son las ecuaciones de D'Alembert. Esto mismo utilizamos para calcular las fuerzas traccionales T1, T2 en los transportadores. Entonces, esto es lo que se hace. Pero si ese desarrollo matemático para cada caso lo traen transcrito, esto no está bien. ¿No? Eso no es a saber. Entonces, este principio tienen que saber para todos los casos de los transportadores. Es decir, sumatoria de fuerzas, pues ahí hemos hecho, ¿no? Hacemos diagrama del cuerpo libre, donde utilizamos esta ecuación. Esta ecuación utilizamos, ¿no? Por ejemplo, para los transportadores, para cualquier tipo de transportador, digamos, si es un transportador de cinta, digamos, si el movimiento es en el sentido, aquí está el motor de accionamiento, ahí está la velocidad. Aquí en la estación de accionamiento aparece en la parte superior el T1 y en la parte inferior el T2. Entonces hacemos diagrama del cuerpo libre para el sector conductor del material, por decir, donde escribimos, reemplazamos por todas las fuerzas actuantes. Aquí, si en este sentido está actuante 1, para que esté en equilibrio, hacemos en sentido contrario. Aquí está la fuerza tensora, Z medios. Cuando hacemos diagrama del cuerpo libre, va a ir en sentido contrario. El movimiento se supone que es ascendente y todas las resistencias van a ser en sentido contrario. Si hacen sumatorio de esto, estamos aplicando esto. Estamos aplicando el principio de D'Alembert, estamos aplicando esto. Donde definitivamente aquí, como la velocidad es constante, acaso en los transportadores la velocidad es constante, esa velocidad constante, digamos que es x punto, la derivada de una velocidad constante x punto respecto al tiempo, o ustedes pueden hacer también la derivada de esa velocidad elegida, es igual a cero. Entonces aquí lo que va a hacerse es sumatoria
de las fuerzas en el eje X por el desplazamiento virtual, ¿no? Ese es trabajo virtual, esto es hacer. Eso es lo que estamos aplicando. Y no solamente en los transportadores de cinta, estamos aplicando en cadenas, redlers, en transportadores aéreos, todo eso aplicamos esto. Es el segundo. Por eso me ocupa a veces en algunos temas a seguir insistiendo en esta ecuación de D'Alembert. Eso es lo que aplicamos en máquinas de transporte. Ya, con esa aclaración entonces creo yo de que estudien bien esto porque eso es lo que se pide, ¿no? Eso es lo que yo pido, que aprendan a saber aplicar el principio de D'Alembert. Nada más. Porque después el resto de las fórmulas, pues cada uno se puede inventar como uno quiera. Esa es resistencia principal, por ejemplo. La resistencia principal en el ramal superior, la resistencia principal en el ramal inferior, cada una de las resistencias, resistencia por efecto de la flexión de la cinta en los tambores, la resistencia friccional en el apoyo de los rodillos, todo eso. Ustedes saben bien que estas resistencias, por ejemplo, la resistencia principal en los que hemos escrito así, resistencia principal del ramal superior, hemos multiplicado un coeficiente global por una normal. Entonces, esta es una ecuación básica que sabemos, esta es la fuerza de fricción, ¿no? Esa fuerza de fricción, mu, la hemos representado, parece que como K por mu sub 1, ¿no? ¿Cómo calcular esto? Y la normal, pues es la normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos el peso Q sub 1 más el Q sub 2, la masa por metro lineal de los restos, entonces vamos a determinar eso. Q1 más Q2 por G por coseno delta, entonces esa es la norma. No lo voy a repetir, creo que eso hemos hecho acciones repetitivas en todos los temas, en todos los capítulos que hemos desarrollado de los transportadores, ¿no? De cinta, de cadenas, qué sé yo. Bueno, entonces eso es lo que tienen que estudiar más que todo esto, el principio de D'Alembert, no se olviden. Si alguien... Sí, adelante. Disculpe, Inge, un punto importante, ¿cuánto tiempo disponemos para realizar el examen, por favor, y en qué aula? Ahí tenemos pues desde las 11:15 hasta la 1:30. Ese es, son 3 horas académicas, cada uno de 45, cada académica es de 45 minutos. Y si sumamos los tres tiempos de las horas académicas, 45 por 3, ese sería el tiempo total, ¿no? Básicamente desde las 11:15 hasta la 1:30. Hasta la 1:30. Entonces, se tiene pues más de una hora con 45 minutos, ¿no? Eso es. Entonces, se tiene bastante tiempo. Ustedes tienen tiempo para resolver. Además, yo dosifico este examen que les doy es para que alguien haga 1 hora máximo. Pero como ustedes son estudiantes, pues media hora más doy, ¿no? No va a ser 45 minutos, ni tampoco una hora. A ver, de 11:15. Después, de 11:15 hasta las 12 son 45 minutos. Hasta la 1 son 1 con 45 minutos, más media hora, ¿no? Eso es. Entonces, de 11:15 hasta la 1:30. Ese es el tiempo que les voy a dar, ¿ya? No sé si tiene algo más que preguntar. Si no, entonces nos despedimos, jóvenes. Que les vaya bien el día de mañana y que todos, pues, aprueben, ¿no? La idea es esa, ¿no? Aquí no se trata de matar a nadie ni de aplazar, ¿no?
Entonces yo además voy a saber, voy a tener una pauta cómo se están preparando. Porque la pauta es también que estén trabajando. Espero que todos hayan hecho sus trabajos, ¿no? Que les he dado tareas en el Classroom para el primer tema. Parece que algunos temas no he dado, por ejemplo, cadenas parece que no he dado, cangilones he dado, redes también. Todos esos tienen sus puntajes también, ¿no? Ahí están en el mismo Classroom, en algunos casos 5. Por ejemplo, esta tarea que he dado para transportados aéreos, 20 puntos tiene, ¿no? Sumados todos ellos, pues va a ser parte de la evaluación. El examen tiene un puntaje nomás, ¿no? Entonces yo trato en lo posible de balancear eso. Entonces, si el examen es malo, pues aumento el puntaje a los trabajos prácticos. Ya, quedaremos entonces en eso y nos estamos viendo el día de mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge, se cuida. Chao, nos vemos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta luego.